Ahora sí, estamos grabando. Bueno, hoy día contamos con, ahí la alegría de contar con Manuel Vergara, quien es atleta de la memoria, educador, posgrado en neurociencia, ha hecho presentaciones, talleres en el tema de la memoria, y la idea es poder abordar el tema del alto rendimiento mental, especialmente en el ámbito de las técnicas de aprendizaje, porque él es récord panamericano de memoria en categoría de decimales del número pi. Así que sin más preámbulo, los dejo con Manuel, lo voy a hacer coanfitrión para que pueda compartirnos pantallas si que lo estima. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, sí, saludo a todo el mundo. ¿Se pueden confirmarme ahí que me escuchan correctamente en el chat, por favor? Súper. Gracias, Maricel. Gracias, Matías. Ignacio. Súper. Perfecto. Bien, la vida es corta y este taller también tiene tiempo limitado, así que vamos a empezar cuanto antes, ¿vale? Para que podamos también tener por lo menos un breve espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos a hablar sobre dos cosas especialmente el día de hoy. Vamos a enfocar esto en la retención a largo plazo, tal y como decía Sofía. El objetivo de este taller es darles a conocer las técnicas de retención mediante el método Loki, que es como la técnica más especial que se usa en el atletismo mental. ¿Y qué es atletismo mental? Es básicamente memorizar muchísima información. Los récords o los desafíos que yo he logrado, uno de ellos ha sido un récord, memoricé un libro también, todo esto lo he hecho en vivo, está grabado en YouTube por si lo quieren ver. Eh, Se logra especialmente, como les decía, con una técnica que es el método Loki, bien, el Palacio de la Memoria también se llama. Y eso, afortunadamente, se puede aplicar para conocimiento, ¿cierto? Para la universidad, para todo ámbito académico, incluso conocimiento profesional, después en su vida, una vez que crecen, ¿bien? Pero a veces el palacio mental no necesariamente va a favorecer la comprensión y por eso les voy a hablar, empezando este taller, les vamos a dedicar unos 10 minutos, de 10 a 15 minutos, a un principio del aprendizaje que es el del Active Recall o recordar activamente, y me gustaría detallar eso antes de pasar al palacio de la memoria, ¿ok? Así que en resumen, hablaremos del Active Recall y posteriormente del palacio mental, que es la técnica más importante del atletismo mental y se lo va a decir esto todo atleta de la memoria, toda persona que bate récords de memoria, es como la técnica indispensable para poder entonces retener muchísimo, rápido también, a largo plazo, en todo tipo de conocimiento. Perfecto, les comparto pantalla. Y aquí estamos entonces. Vamos a comenzar con el principio del Active Recall. Acá estamos. Bueno, ¿quién soy yo? Como ya me habían presentado entonces, soy Manuel Vergara Vial, tengo un récord panamericano de memorización, luego de recitar los primeros 20.000 decimales del número pi. Como sabrán algunas personas quizás acá, el número pi es un número irracional y trascendental. Eso significa que no se puede calcular sobre la marcha, es decir, que es una garantía de que las personas que recitamos lo hacemos de memoria. Y son números que no siguen ningún patrón tampoco. Es decir, no se repite ningún patrón, porque uno podría estar, cierto, repitiendo de mil en mil siempre el mismo número, pero no es así. Em, y además también he recitado libros de memoria, fechas de historia universal, mazos de cartas al azar, todo tipo de conocimiento. Bien, y ahí está por si me quieren escribir después del taller, por si me quieren pedir las diapositivas, el PPT a mi correo personal, siempre dejo el personal para responderles yo, pero es manuel@mdememoria.com, ahí estoy yo. Bueno, y mis canales y mi sitio también con blog, con contenido gratuito para que puedan aprender más, por si quieren como ahondar en esto del alto rendimiento mental y ser bacanes para aprender en el fondo. Bien, principio del Active Recall. Les voy a contar un poco sobre esto entonces. ¿Qué es el Active Recall o recordar activamente? No soy, y decir, no soy fan de, y fan es una palabra en inglés, así que es una incoherencia, pero no soy fan de emplear siempre los términos en inglés, pero lamentablemente siempre se conocen más en inglés que en español muchos de estos conceptos, ¿vale? Por eso lo pongo así para que ustedes después, si quieren buscar más información en internet, conozcan cómo se le dice habitualmente. Pero Active Recall podemos traducirlo como recordar activamente, ¿vale? Es el principio de recordar activamente. Entonces, recordar de forma activa significa básicamente hacer el esfuerzo de traer a la memoria lo que acabas de estudiar, sea lo que sea. Entonces, se ha ido evidenciando cada vez más que hacer este esfuerzo de recordar las cosas es fundamental entonces y es uno de los principios que cuenta con mayor respaldo científico. ¿Qué significa esto? Que
Si tú tienes que privilegiar cualquier técnica de estudio, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿esta técnica que estoy empleando para estudiar favorece o no el Active Recall? Y acá viene una primera regla, entonces, yo diría que de todo el aprendizaje. Y es que tú, cada vez que quieras estudiar o retener a largo plazo, lo primero que tienes que preguntarte cuando estés estudiando, te sientes a leer, sea como sea que estudies, es, ¿estoy favoreciendo algún principio del aprendizaje con esto? Porque nos pueden decir, ¿subrayar sirve o no sirve? Y te van a decir en ambos casos, a veces sí, a veces no. Después te van a decir, ¿hacer esquemas sirve o no sirve? La misma, algunos estudios te van a decir que sí, otros estudios te van a decir que no. Después te van a decir, ¿hacer resúmenes o síntesis sirve o no sirve? Y al final hay estudios que realmente a veces parecen hasta vergonzosos porque están haciéndose mal la pregunta. Porque si tú subrayas y empleas esas cosas subrayadas para recordar activamente, sí sirve subrayar. Si tú quieres hacer esquemas, pero los haces recordando activamente, sí sirve hacer esquemas. Si tú vas a hacer resúmenes o síntesis y estás haciéndolo después de haber estudiado solo recordando activamente, también sirve porque estás favoreciendo un principio del aprendizaje. Bien, entonces, primera regla, de los principios del aprendizaje, acá arriba, se derivan hacia abajo las técnicas de aprendizaje. Bien, repito, de los principios de aprendizaje se derivan las técnicas de aprendizaje. Bien, y con las mnemotecnias, como el método Loki, que vamos a ver en la segunda parte de este taller, vamos a hacer lo mismo. Perfecto. Ojalá les haya quedado clara esa parte. Vamos a ver formas de favorecer el Active Recall, no teman, vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿vale? En el fondo, pero para que lo entiendan es simple. Si yo estoy estudiando, tengo acá un papel con conocimiento, puede ser un libro, ¿cierto? Estoy leyendo un libro, estoy leyendo. Aparto ese texto. Puedo esperar 20 segundos si quiero, da igual, pero yo aparto ese texto y me pregunto, ¿qué acabo de leer? Yo acá recomiendo ponerse de pie, despabilarse, ¿cierto? Estar con un vaso de agua a mano, leer, beber y decir en voz alta, ok, ¿qué acabo de leer? ¿En qué consiste este capítulo? Algo tan simple como eso y que podría parecer tan trivial o tan banal, es fundamental porque estás recordando activamente, sin ayuda. ¿A qué me refiero sin ayuda? Que no tienes que estar viendo el texto en paralelo. Entonces, la clave es estudiar primero, sí, con técnicas de estudio que favorezcan la comprensión, apartar eso y luego tratar de reproducir lo que acabas de leer o escuchar recordando. Es así de simple. Bien, el Active Recall además se presenta como una excelente oportunidad además para favorecer la comprensión. Entonces, más que una técnica, porque a veces van a leer, qué sé yo, artículos de blog o de sitios que dicen la técnica del Active Recall, y no es una técnica, pues es un principio del aprendizaje, y eso hace toda la diferencia, porque hay muchas otras, hay miles de técnicas, cientos de técnicas que tú puedes aplicar y que favorecen el Active Recall, que es recordar activamente. Bien, entonces el cerebro favorece las huellas de la memoria cuando tú haces un camino como, entre comillas, de ida y vuelta. Les voy a hacer una explicación acá, no muy técnica para no darles la data, pero ojalá que les quede un poco más claro. El camino de ida y vuelta, ¿a qué nos referimos? Tenemos una estructura nosotros acá en la corteza prefrontal que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como la capitana del barco de todas las memorias. Hago este gesto porque la corteza prefrontal está acá detrás de la frente y de hecho, dato curioso, es la última parte en desarrollarse de los seres humanos. Así como crecemos, ¿cierto? Como adultos vamos creciendo en altura y uno dice, oh, crecí X, crecí Y, ¿cierto? También el cerebro va creciendo, obvio. Ese es el desarrollo cerebral. Y esta parte, la última en crecer, el último cachito del cerebro en crecer, es la corteza prefrontal, que es como de las partes más importantes para resolución de problemas, planificación a futuro, memoria de trabajo, que es de lo que les estoy hablando, para inhibir también, se llaman funciones ejecutivas. Es de lo más importante, ¿vale? Por eso, de hecho, también es tan importante como tratar de cuidarnos en el proceso de neurodesarrollo, como evitar ciertas sustancias que dañen el crecimiento del cerebro antes de los 25 años, ¿vale? 25 años es como un promedio de hasta cuándo crece. Que no significa que no podemos seguir entrenando el cerebro por si acaso. Una cosa es crecer, ¿cierto? Como crecer en altura, sigo haciendo esa analogía, pero muy distinto después de seguir practicando un deporte. Obvio que puedes mejorar en un deporte como trotar, o básquetbol, o voleibol, lo que sea, ¿cierto? O incluso levantando pesas a cualquier edad. Solo que tú tienes un crecimiento que no quieres entorpecer. Lo mismo pasa con el cerebro, ¿vale? Perfecto. Entonces, tú toda la información del presente la sostienes acá en la memoria de trabajo, que es la memoria del presente, la memoria a corto plazo le llaman a veces, pero es más apropiado decirle memoria de trabajo. Solo si esta memoria, que sostiene muy poquito tiempo la información, como por ejemplo lo que me están escuchando hablar ahora, o lo que leen acá en las diapositivas, todo eso es corto plazo, lo que está pasando ahora, en el presente. Si tu memoria de trabajo evalúa correctamente, empieza a crear una huella de la memoria a largo plazo. Hago el gesto así, de la memoria de trabajo hacia la corteza.
La memoria de trabajo está en la corteza también, pero hacia el resto de la corteza cerebral, ¿vale? Ahí empezamos a crear una huella de la memoria, porque las memorias son conexiones, por si acaso, no son como cajones aislados. Las memorias son, y por lo tanto el conocimiento, la materia que tú tienes para una prueba de mañana o para las pruebas de fin de semestre, todo el conocimiento son caminos interconectados. De hecho, por eso tú tienes que tratar de relacionar con cosas conocidas, o por eso te dicen, trata de entender las bases de un tema, porque siempre tienes que conectar con algo, siempre, no es negociable, ¿vale? Entonces, acá está la ciencia del Active Recall. Vamos por partes. La memoria sensorial es la puerta de entrada de todos los sentidos. Habitualmente, cuando estudian, la memoria sensorial va a ser auditiva, es decir, que me escuchen hablar a mí, y la memoria icónica, que se llama, que es la visual, que es básicamente lo que estás leyendo, ¿vale? Cuando el estímulo, como lo que estás leyendo, cruza la barrera atencional, llega a tu memoria de trabajo y empieza a ser evaluada por tus funciones ejecutivas, que son como las más evolucionadas, de hecho, del cerebro, ¿vale? Y cuando tus funciones entonces ejecutivas, tu memoria de trabajo, tiene esta información y empieza como a relacionar con cosas conocidas, empiezas a crear una memoria a largo plazo. ¿Por qué esto es importante de entender? Porque estamos evaluando en la memoria de trabajo. Y ahí es cuando hacemos Active Recall, porque tú evalúas, después apartas el texto, como lo que te dije, tú lees el texto, lo apartas y empiezas a pensar, ¿qué acabo de leer? Entonces ahora estás haciendo el camino de vuelta, de largo plazo a la memoria de trabajo. Es como irse a Viña, Santiago, o es como irse Valparaíso a Santiago, si quieren, ¿cierto? Valparaíso, Santiago, y Valparaíso, Santiago, y hacer todo el rato, ida y vuelta, ida y vuelta. Necesitas el camino de ida y vuelta, siempre, porque si no, tu cerebro no va a entender que es importante. Si tú solo vas de ida, es decir, de la memoria de trabajo a largo plazo, se va a olvidar, va a decir esto no es tan importante. Pero cuando te esfuerzas en traer de ese largo plazo lo que acabas de leer, ahí es cuando empiezas a crear una carretera más sólida. Es como que el municipio dijera, oye, la gente usa mucho esta carretera, ¿cierto? Tu municipio mental. Y dijeran, hay que hacer más ancha esta carretera, hay que ponerle más pavimento, hay que favorecerla. Esta es importante. Y por eso tienes que esforzarte en recordar de forma activa, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando solo leemos memoria sensorial, si solo lees, por ejemplo, es lo que pasa cuando alguien hace un resumen, pero copiando el texto. Si tú estás haciendo un resumen, literalmente copias todo lo que hay en un libro, no estás favoreciendo el Active Recall, porque es solo de la memoria sensorial que estás haciendo uso. No estás recordando activamente, no estás haciendo uso de la memoria de trabajo. ¿Me van entendiendo, cierto? Y si no haces uso de la memoria de trabajo, entonces no vas a crear una huella de la memoria a largo plazo. Por eso copiar literalmente no sirve mucho. Sí, todo suma un poco, un componente muy pequeño a tu largo plazo. Todo suma, todo lo que escuchas, todo lo que sientes, todo lo que hueles, todo suma. Pero hay cosas que suman mucho más que otras. Y nosotros queremos favorecer esas, las que suman mucho más. Y eso es el Active Recall. Bien, entonces, técnicas que favorecen el Active Recall para poder recordar mejor a largo plazo. Una de las más importantes, los esquemas. Yo les pongo el ejemplo de los mapas mentales acá, pero los mapas conceptuales o esquemas, ¿vale? Depende mucho de la carrera que tengan. Si quieren mejorar en matemáticas, por ejemplo, tienen que hacer muchos ejercicios, porque tienen que esforzarse, ¿cierto?, en trabajar también el pensamiento lógico, la resolución de problemas, y recordar activamente las fórmulas involucradas, obviamente. Pero los mapas mentales para todo tipo de carreras científicas, humanistas, es decir, como unir conceptos, los mapas conceptuales o mentales son buenísimos. ¿Qué son los mapas mentales? Que es un tipo de mapa conceptual que me gusta enseñar a mí. Ojo, y que no es lo mismo que en Palacio Mental, por si acaso, que es lo otro que enseñaré en esta clase. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Esto es un tipo de mapa conceptual que se destaca por lo siguiente. Tú en el centro pones el concepto central, valga la redundancia, es decir, lo que quieres aprender. Por ejemplo, neuronas, ¿vale? O tipos de neuronas, lo que sea, o funciones de las neuronas. Entonces acá empiezas a poner los conceptos secundarios que emergen del principal y también puedes empezar a poner conceptos terciarios que emerjan de los secundarios. La mejor forma de aplicar el mapa mental es, de nuevo, habiendo estudiado previamente, después tomando un pedazo de papel cualquiera o un pizarrón, como el que yo tengo atrás, puedes tener un pizarrón personal en casa y hacerlo, llegar y hacerlo. No pensar mucho sobre si lo haces o no, ¿vale? Simplemente hazlo. Puedes usar colores y todo eso, sí, eso ayuda, obviamente, eso se dice que enriquece la huella de la memoria porque tienes más estímulos sensoriales, pero lo más importante es que recuerdes activamente, ¿vale? Entonces les voy a dar un ejemplo de mapa mental con el concepto de mapa mental. Obviamente. Entonces, el concepto principal que queremos aprender hoy día es hacer un mapa mental, ¿cierto? Entonces, al centro va nuestro concepto principal y nuestros conceptos secundarios serían: el mapa mental está constituido por imágenes, por palabras, por un estilo,
que hay que respetar, y por la elaboración, evidentemente, una forma de elaborar. Las imágenes, ¿qué pueden ser? Emojis, iconos o símbolos. ¿Vale? Acá yo usé emojis, por ejemplo. Ahí hay una imagen del sol, ¿cierto? Como para ejemplificar. Un emoji del sol. Después tenemos que está constituido por palabras. ¿Y qué tiene que destacar en estas palabras? Que hagas uso del poder de síntesis, mientras más breve mejor, porque así te estás esforzando en ser más creativo, ¿cierto? Es decir, hacer uso de la creatividad, que es lo otro que tiene que ser clave en las palabras. Tienes que respetar un estilo en tus mapas mentales. Por ejemplo, el estilo se debe ceñir a ciertos colores y estos colores idealmente debe ser un solo color por rama. Si se fijan, esta rama es roja, esta rama es verde, esta rama es azul y esta rama es amarilla. Bien, porque eso también puede enriquecer las posibilidades de que te acuerdes después cuando te sometas a evaluación, tengas un examen. Ah, era el camino azul, esto yo estaba en el camino azul, así que ya me voy a acordar, sí, probablemente este concepto jurídico era por acá y así te puedes acordar, ¿vale? Enriqueces la huella de la memoria. El inicio del mapa mental siempre tiene que ser al centro, a diferencia de un esquema que normalmente parte de arriba y es como una cascada. El mapa mental simplemente se favorece, ¿vale? Se realiza de esa forma. Y además, el estilo es que está hecho por ramas, valga la redundancia como decíamos acá, pero esas ramas tienen que ser flexibles, si se fijan. Todas tienen que ir conectadas con el centro. Por eso también es tan importante la creatividad. No puedes poner un concepto acá que esté flotando en la nada, sino tu mapa mental está mal hecho. Y además tienen que ser coherentes, obviamente, ¿cierto? Y finalmente hay formas de elaborar tus mapas mentales. Puedes usar distintos medios, como una pizarra, que les decía, y después borrarlo, da igual, puedes sacar una foto, un papel en blanco, o incluso puedes hacerlo con software, como usomindmeister.com, que es con lo que hice esto, es gratis, por si acaso. Todas las apps tienen opciones pagadas, por si acaso, pero esta está bastante buena, por si quieren usarla para el computador, pueden hacerlo recordando activamente. Y lo importante es que lo elabores sin ayuda. Cuando digo sin ayuda no me refiero a que no hayas estudiado. Obviamente tienes que haber estudiado antes. Obvio, ¿cierto? Tienes que haber integrado la información. Pero sin ayuda, sin estar copiando en paralelo. O que te esfuercen en estar haciendo sin copiarlo. Es tentador copiar. Pero si no te estás acordando bien, probablemente tienes que estudiar de nuevo y ver qué pasa con tu concentración. Ahí hay otro universo en todo caso, ¿vale? El de la concentración. Pero traten de hacerlo sin ayuda para favorecer el activo. Otras formas de favorecer el Active Recall es estudiando los estilos de aprendizaje racional. Acá tengo que hacer una acotación importante, especialmente para las personas que, por ejemplo, trabajan o no trabajan, que están estudiando carreras del área de la salud. Sabrán que los modelos de aprendizaje o los modelos de cualquier cosa en general no son verdades absolutas, sino que se basan en la evidencia existente o cosas así, pero especialmente cuando hablamos del cerebro, no hay ningún modelo que haga un fiel seguimiento de la verdad. ¿Bien? De hecho, hay distintos modelos que buscan enmarcar la inteligencia o los estilos de aprendizaje, como el modelo de las inteligencias múltiples, el BAC, el de los hemisferios, entre otros. Y muchas veces estos derivan en neuromitos, y por eso tenemos que tener cuidado en eso, como no, yo soy más de cerebro derecho, no, yo soy más de hemisferio izquierdo, y en general esas cosas se ha detectado que son mitos principalmente, ¿vale? Son un modelo, una fotografía del momento, sin embargo, puede resultar extremadamente útil que nos identifiquemos con un estilo o varios estilos de un modelo particular, como el que les voy a enseñar ahora, para tomar decisiones y ejecutar más rápido una estrategia de aprendizaje, y especialmente, lo pongo acá en resumen, si ese modelo nos permite favorecer el Active Recall, ¿vale? Uno de esos modelos es el de Honey y Mumford, de estilos de aprendizaje racional. ¿Por qué? Porque de hecho, acá hay otro modelo de aprendizaje que no voy a detenerme mucho en eso porque les estoy hablando del Active Recall y de hecho conversan mucho, por si acaso. Principio, no modelo, principio del aprendizaje. El Active Recall es el que estamos estudiando, el que estamos conociendo, pero hay otro que es el principio de elaboración. ¿Qué es el principio de elaboración? Es básicamente estar pensando en aquello que quieres aprender. Es así de simple, sostenerlo, evaluarlo en tu cabeza y relacionarlo con cosas conocidas. Si tú piensas en algo de manera frecuente, lo sostienes acá, lo evalúas en tu memoria de trabajo, también es más probable que te acuerdes, ¿vale? Pero como que el principio de elaboración deriva un poco del Active Recall, porque si tú te esfuerzas en recordar algo activamente, entonces estás elaborándolo, estás trayéndolo a la memoria de trabajo. Entonces, de nuevo, el principio de elaboración como que es un poco una forma del Active Recall, ¿vale? Bien, el estilo pragmático entonces de este modelo dice así: hay personas que son un poco más pragmáticas en aprender,
Y la idea es que esas personas que se consideren más pragmáticas pongan en práctica, de ahí la palabra, las ideas aprendidas. Es clave la ejecución de lo que se está aprendiendo y la experimentación constante. Pero no depende acá solo de cómo aprendes tú, sino también de lo que estás aprendiendo. Entonces, por ejemplo, una persona que estudia medicina va a tener que hacer su práctica profesional en medicina, evidentemente. Y ahí poner en práctica, de hecho, es el momento de más aprendizaje. Lo mismo una persona que estudia, por ejemplo, mecánica, automotriz. Tienes que arreglar autos para aprender mejor. No importa mucho la teoría si no lo haces, si no lo pones en práctica, ¿vale? Depende mucho de tu carrera esto, no solo de cómo aprendes. Pero de nuevo, y ahí está el Active Recall, es, claro, acordarte de cómo arreglas el auto y arreglar el auto, evidentemente hacerlo, ¿vale? Estilo reflexivo, hay personas que se consideran más reflexivas, en cuyo caso se recomienda más observar y analizar el material que tienes que estudiar. Y una forma de favorecer ese tipo de reflexión es reuniendo datos y conceptos y después conectarlos unos a otros. Entonces, por ejemplo, si te consideras más reflexivo, puedes hacer mapas mentales o esquemas, ¿cierto? Mapas conceptuales. Reunir estos datos, de ahí subrayar también, todas esas palabras subrayadas puedes ponerlas en un pedazo de papel y después decir, ok, ya tengo las palabras acá, voy a ver de cuáles me acuerdo y voy a empezar a hacer un esquema, ¿cierto? O un mapa conceptual. Y ahí puedes reflexionar en torno a lo que estás haciendo también. Todo eso es muy bueno para aprender. Y por ende para formar una huella de la memoria a largo plazo, que es lo que nos compete en este taller. Estilo activo, entonces, personas que se consideran también un poco más activas, la idea es que te involucres con otras personas, si tienes que estar como moviéndote, ¿no? Que busques esas relaciones humanas y que dialogues y discutas en torno a ese conocimiento, porque así vas a favorecer la comprensión, ¿vale? Entonces, reunirte con personas y conversar, puede ser con una persona, con una amiga, con un amigo, y conversar sobre lo estudiado, discutir también. Todo esto, de nuevo, favorece el principio de elaboración, hablar de las cosas, traerlas a la memoria de trabajo. Y finalmente, un estilo más teórico, quizás, de nuevo, depende mucho de tu carrera, pero que hay otro tipo de estilo. Te consideras una persona quizás más objetiva, racional, buscas la precisión y la exactitud. En este caso, sintetiza la información estudiada, puedes usar síntesis, ¿cierto? Ir punteando lo que estudiaste, recordando activamente, y después ordenarlo por medio de etapas lógicas, ¿vale? Si tú le das etapas, estás conectando, y ese es otro, eso es básico en el aprendizaje, porque recuerden, el conocimiento no son cajones aislados, son caminos interconectados. Cada vez que tú le des etapas o conectes de alguna forma y a ti te parezca lógico, es más probable que aprendas mejor, es más probable que recuerdes eso en el futuro, porque estás conectando, ¿vale? Bien, entonces tenemos un modelo de aprendizaje y si tú te identificas con alguna de estas o más de una, genial, si te identificas con más de una, recuerda siempre usar todas estas como estrategias recordando activamente, es decir, estudia previamente y luego recuerda sin ayuda, ¿vale? Bien, y una de las formas más simples entonces y rápidas de ejecutar el Active Recall, porque acá es súper romántico entender que recordar activamente es lo más maravilloso y todo eso, pero la verdad es que requiere más tiempo y muchas veces es la piedra de tope, especialmente si hay personas acá que además de estudiar trabajan o tienes otras obligaciones, o por ejemplo, estás haciendo deporte con alguna institución, no tengo idea. La realidad es que te va a tomar un poco más de tiempo. Insisto, si quieres estudiar bien, tienes que hacer el Active Recall, no es muy negociable. Sin embargo, hay maneras más rápidas unas que otras. Si vas a hacer esquemas de absolutamente todo, probablemente te vas a quedar sin tiempo, pero te va a ir bien. Insisto, hay gente que igual estudia y se queda sin tiempo, pero no le va muy bien. Especialmente para esas personas les digo, no pierdas el tiempo como leyendo y releyendo y releyendo y releyendo, porque eso es solo memoria sensorial. Y queremos involucrar memoria de trabajo a largo plazo, memoria de trabajo a largo plazo, no solo a la sensorial, no solo leer y leer y leer, ¿vale? Quieres leer y recordar activamente. Y una de las formas más rápidas de hacerlo, es decir, como mínimo intenten hacer lo siguiente, que es la lectura activa. En simple, tienes que leer por segmentos, por partes. ¿Qué partes? Un capítulo, un párrafo, una página. Tú depende de lo que estés estudiando, pero lee por partes. Es decir, no leas todo el libro y después recuerdes activamente el libro, porque sería un disparate, ¿no? Ok, ¿en qué consistía el capítulo 1 que leí hace 10 días atrás? No te va a servir, porque no te vas a acordar. Tienes que hacerlo por partes, no sé, cada 10 minutos. Busca ahí qué es lo más conveniente. Y cada vez entonces que termines un concepto, un artículo legal, por ejemplo, una enfermedad, también una definición, aparte del texto y pregúntate qué acabas de leer. Es así de simple. Mientras te preguntas qué acabas de leer, camina, como te digo, bebe agua. De hecho, el agua es buenísima para el cerebro y el aprendizaje.
Y con eso ya vas a estar implementando la lectura activa, ¿vale? Les recomiendo entonces definir estos nuevos conceptos y resumirlos en voz alta y con sus propias palabras, por si acaso. Está todo bien si lo haces con tus propias palabras. Yo sé que en derecho a veces, no sé si hay personas acá que estudian derecho o en medicina, tienes que decir la palabra exacta. En ese caso hay otras técnicas como las asociaciones mentales que te pueden ayudar entonces a recordar palabras exactas, además de estar estudiando con el Active Recall, ¿vale? Bien, antes de pasar al método Loki, que es la segunda parte, ¿hay alguna pregunta acá? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre el Active Recall? Bien, pueden ir levantando la mano también. Por favor, Javier dice que tiene una pregunta. Voy a dejar de compartirles. ¿Puedes hablar o está...? Sí, se escucha, a ver. Bien, en la diapositiva posterior he visto una mención sobre la técnica de Feynman. Tienes el micrófono malo, Javier. Mira, escríbeme al Instagram o escríbeme a manuel@mdememoria.com y pídeme un post sobre la técnica de Feynman. ¿Por qué? Porque podría estar hablando solo una hora de esa técnica. Pero tengo unos carruseles de Instagram buenísimos donde, muy de cerca la recomendación, buenísimos, ¿no? Pero ahí lo explico súper bien en unos carruseles de Instagram, así como paso a paso. ¿Ya? Eso. Bien. Muy observador en todo caso. Yo dije, ojalá nadie vea que estaba la técnica de Feynman ahí. Bien, perfecto. Voy a continuar. Sí, la técnica de Feynman, para quedarte con una idea, Javier, y las personas que están viendo acá, por si les interesa también, es un método de estudio, es más metodológico, pero básicamente sí, son 4 etapas eh, que hacen uso como del principio de repetición, active recall y elaboración. ¿Vale? Sin que Feynman supiera esto. Feynman fue un premio Nobel de física para las personas que estudian física y saben quién es. Premio Nobel de física, genio de la mecánica cuántica. Bien, voy a empezar enseguida con el método Loki para ojalá tener unos 5 minutos al final, porque quiero que hagamos un ejercicio práctico que también nos va a tomar como 5 minutos más. Quiero que hagamos un ejercicio práctico del método Loki porque este es, como les decía, la técnica, si quieren recordar a largo plazo, la técnica del atletismo mental. Bien. De hecho, del Palacio de la Memoria les podría hablar 2 horas, pero vamos a hacer la versión sencilla. Bien, perfecto. Introducción al Palacio de la Memoria, entonces pongan atención acá y de nuevo recuerden, si quieren esta diapositiva, porque voy a ir un poco más rápido, denle nomás. Pero no se preocupen si voy muy rápido, no tienen que anotarlo todo, de hecho, al contrario, es muy simple, es tan simple esta técnica que con el ejercicio práctico que vamos a hacer les va a quedar clarísimo. Repito, no tienen que anotar, la diapositiva me la pueden pedir, pero por si la quisieran, por si les da este miedo de perderse de algo, ¿cierto? Vamos a verlo con una clase, con un ejercicio práctico en esta misma diapositiva. Bien, el Palacio de la Memoria se remite a la antigua Grecia y Roma, más de 2500 o 2600 incluso años atrás. Se estima que comienza a implementarse de manera masiva por lo menos en la sociedad intelectual de la antigua Roma, antigua Grecia, especialmente antigua Grecia. Pero la primera mención objetiva de esta técnica, incluso el primer registro histórico de la persona que te enseña esta técnica, si era como un mnemonista del 55 a.C., entonces es Marco Tulio Cicerón en su obra De Oratore, en la que básicamente nos enseña el poder de la oratoria. Ya te dice, yo te voy a enseñar a hacer oratoria, es decir, hablar en público, frente a audiencias y como ser más versado ante el público. Y él decía, uno de los pilares de la oratoria es la memorización, por lo tanto te voy a enseñar a memorizar con el método Loki, que se llama, o Palacio Mental. ¿Vale? El Palacio Mental en algún momento cambió el nombre como hacia el Renacimiento, pero es método Loki o método de los lugares. ¿Vale? De hecho, se cree que los poemas épicos y las epopeyas griegas, como la Odisea, la Ilíada, cuando el conocimiento se pasaba de generación en generación, pudieron transmitirse antes de la imprenta, muchísimo antes de la imprenta, 2000 años antes de la imprenta de Gutenberg, de hecho, se pudieron traspasar de generación en generación gracias al método Loki.
¿vale? La gente tenía que ser muy buena memorizando. Y esto nos enseñaban, yo recuerdo en el colegio, no, antiguamente el conocimiento se pasaba de generación en generación, como que memorizar un libro fuera lo más simple del mundo, ¿no? Pero nadie se lo preguntaba, muy pocos preguntábamos, pero ¿cómo memorizaban libros completos, ¿no? O ideas, tantas ideas. Entonces, esta técnica, el método Loki, fue especialmente importante para la tradición intelectual de Occidente, tanto en periodos antiguo y medieval como renacentista. Y los oradores romanos entonces memorizaban sus discursos no palabra por palabra, sino recordando tópico por tópico, ¿vale? A mí me gusta mucho esta palabra tópico, porque como sabrán algunas personas, deriva de topos. Tópico, repito, deriva de topos, que significa lugar. También vemos esta misma etimología en topología o isótopo, significa lugar. Pero ¿por qué rayos un tópico se relaciona con un lugar? Y es muy probable, evidentemente acá se puede alzar toda una discusión, pero hay evidencia robusta igual, de que probablemente tiene que ver con el uso del Palacio de la Memoria, con el método Loki, porque era una técnica tan importante antes que el topos, el tópico, era el lugar donde ponías en tu imaginación el conocimiento, ¿vale? Expresiones también como en primer lugar, que parecen no tener ningún sentido en la actualidad, muy probablemente son un vestigio del uso del Palacio de la Memoria. ¿El primer lugar de qué cosa, cierto? Porque en primer lugar es una idea, porque era el primer lugar de tu Palacio de la Memoria, ¿vale? Si suena tan cool, entonces, como yo lo pinto, si todos los grandes oradores romanos y griegos, filósofos, de hecho, Giordano Bruno era uno de estos grandes, pero eso es año 1600, estoy hablando de muchísimo más adelante. Eh, Usaban esta técnica. Pero ¿qué pasó con esos palacios que perduraron tantos, tantos años? Primero, la imprenta, por lo menos en Europa, en Asia fue un poco antes que la de Europa, pero la imprenta ya como método masivo de impresión, la imprenta de Gutenberg, sí nos ayudó entonces a masificar el conocimiento, lo que es maravilloso a mi parecer, pero perdimos cosas en el camino, porque empezamos a externalizar el conocimiento. Repito, muchas veces las cosas buenas pueden traer cosas no tan buenas en el camino, ¿cierto? Por arrastre. Eso de hecho te diría que sucede con todas las grandes revoluciones del conocimiento. Cosas buenas pueden traer otras cosas no muy buenas o perjuicios en otras áreas. Entonces, como más y más tecnologías nos permiten externalizar las memorias, como las fotos, videos, computadores o estas videollamadas, ¿cierto? Entonces estamos usando menos el cerebro, ¿vale? Y eso no es lo ideal. Obviamente el celular. Acá dejo abierto por las personas que quieran como investigar un poco más sobre esto, pero El arte de la memoria de Frances Yates, que era una historiadora inglesa, cuenta un poco más en detalle esto, de hecho, de dónde vienen las técnicas de memorización. De hecho, fue ella una de las grandes exponentes de revivir estas técnicas, sin que ella lo aplicara. Ella decía, yo no tengo idea cómo se hace el método Loki, pero les voy a contar de él. Eh, y revivió mucho como esto de atletismo mental ya para siglo XX y posteriormente siglo XXI. Bien, pero ¿qué es entonces un palacio de la memoria más allá de la historia del palacio mental? Sabemos entonces que era importante anteriormente, que dejamos de usarlo poco a poco porque no usamos mucho la memoria actualmente, como que dependemos de dispositivos externos. Pero ¿qué es? Y es básicamente un recorrido imaginario a través de un lugar conocido. En otras palabras, tú cierras los ojos, imaginas cualquier casa conocida y recorres ese lugar. Y acá les podría extender más las diapositivas, pero les voy a cortar en breve. De hecho, las eliminé para poder contarles en breve, pero todas las personas tenemos muy buena memoria visoespacial, se llama, o memoria espacial, si lo quieren simplificar. Todas, sin excepción. Cualquier persona que me esté escuchando acá, le puedo asegurar que tiene buena memoria espacial. Y eso por una razón muy simple. Varias razones muy simples, pero una principalmente es que tú tienes un hipocampo. Si no tienes hipocampo, no podrías estar con vida, básicamente, ¿vale? Pero hay una región del cerebro, que es el hipocampo, que es la encargada de crear memorias a largo plazo, y el hipocampo aparte cumple algunas funciones rarísimas, extravagantes, decimos, y es que además de ayudarte a crear memorias a largo plazo, es fundamental para regular las emociones y también para navegar visoespacialmente. De hecho, el premio Nobel de 2014 fue para un grupo de doctores que descubrieron las células de lugar, comillas, en el hipocampo, y tú dices, ¿cómo ver una estructura que hace que cumple estas tres funciones en paralelo? ¿Y qué tiene que ver y por qué se conectan o están tan cerca unas de otras? En neurociencia en general se acepta que cuando una estructura cumple más de una función, tienen que relacionarse esas funciones sí o sí entre ellas. Sí o sí, porque está muy cerca. Bueno, de hecho, la amígdala cerebral, no la de la garganta, ¿cierto? La amígdala cerebral, que es el principal central de las emociones,
va conectada, por si acaso, con el hipocampo, y por eso, de hecho, las emociones más memorables, los eventos más memorables, en realidad, los eventos más memorables son, o más emocionantes, los eventos más emocionantes son tan memorables, te acuerdas también de ellos, como el primer día que conociste a tu pareja, o algún cumpleaños en que haya pasado algo muy anecdótico, o algún accidente, lamentablemente, que haya sufrido alguna persona. Situaciones cargadas de emoción son más memorables, y no es accidentes, porque tienes estructuras que procesan las emociones conectadas al hipocampo, que es la que crea las memorias, ¿vale? Lo mismo pasa con los lugares. Es una ventaja evolutiva. Nosotros tenemos que saber bien cómo va a navegar visoespacialmente, o estaríamos como chocando con todas las cosas, no sabríamos llegar a la universidad, no sabríamos llegar a la casa, no podríamos hacer recorridos, y necesitamos movernos a través del espacio. Por eso todas las personas tenemos una muy buena memoria visoespacial de fábrica. Unas más que otras, pero todos la tenemos buena de fábrica, ¿vale? De hecho, yo de base no me considero una persona con una memoria visoespacial extraordinaria en absoluto, pero sé usar la técnica del palacio mental, y con eso me basta y me sobra, y la practiqué. Y por eso se las estoy enseñando a ustedes, ¿bien? Es decir, no, entendiendo que hay personas que recuerdan muy bien ciertos detalles, que te va a poder decir, por ejemplo, el color de una casa o el color de un auto. Les repito, yo, que he batido récords de memoria, no recuerdo los colores de las casas ni de los autos, es decir, no me voy a ese detalle. Solo cierro los ojos y recuerdo cómo era un lugar en general, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, lugares, por ejemplo, su habitación, tú cierras los ojos y piensas en tu habitación, es un palacio mental. Si recuerdas la casa de tu abuelo, es un palacio mental. O si recuerdas, por ejemplo, el colegio, el al que fuiste en la infancia, es un palacio mental. ¿Vale? Es acordarte de un lugar en el que estuviste en el pasado. Pero a mí me gusta decirles casas mentales. Les enseño el concepto de palacio mental, obviamente, porque así lo van a encontrar en todo, en Google, en referencias, en bibliotecas, es palacio mental. Pero me gusta llamarle casa. Siempre hago la misma broma acá, pero no busquen como casas mentales, porque si no, les van a aparecer como hospitales psiquiátricos o, ¿cierto?, lugares de acogida. Por eso tienen que buscar como palacio mental. Pero ¿por qué casas? Y es porque básicamente no tienes que haber estado en un palacio. El palacio mental tiene esa como piedra de tope en un comienzo, que es como que te da la idea de que tienes que haber estado en un gran palacio, en un lugar enorme y sofisticado, cuando no es tan así, ¿vale? Puedes pensar en cualquier casa, cualquiera. Después de eso piensas en una ruta interna, coherente, es decir, ojalá desde la entrada de la casa, y la vas recorriendo como perimetralmente a través de las habitaciones, siguiendo un camino tal y como si estuvieras ahí. Y ahí vas como asignando estaciones. ¿Y qué son las estaciones? Son lugares como memorables. Yo les digo estructuralmente memorables. Por ejemplo, una silla, la mesa del comedor, los sillones, las ventanas, las esquinas, los umbrales de las puertas, el lavabo, el WC, la tina, la lavadora, un basurero grande quizás. ¿Te fijas? Son lugares memorables, pero no un adorno pequeño. El adorno pequeño no nos sirve. O si viste un vaso, había un vaso. No sé si es buena estación, es muy pequeño, es anecdótico, ¿no? Y se mueve. La idea es que sean como lugares, estaciones del palacio mental que sean estructuralmente relevantes, ¿cierto? Como la mesa, insisto, como una cama. Esos lugares nos sirven. Bien, y precisamente como usamos esos lugares como estaciones, es que se llama el método de los lugares, o método Loci en latín. La C se pronuncia como la K. Y en esos lugares nosotros vamos a depositar unas cosas que se llaman asociaciones mentales, que de nuevo también podría serles otra como cátedra sobre asociaciones mentales, pero muy, muy, muy en simple. Una asociación mental es como imaginar algo que te recuerde al conocimiento. Y vamos a verlo con un ejemplo acá, tampoco tema, lo vamos a ver con un ejemplo. Algunas de las ventajas del Palacio de la Memoria, entonces, son las siguientes: que te permite recordar a largo plazo, es efectivo; que te permite memorizar más rápido, es decir, es eficiente; y que es fácil de aprender y de rápida implementación. ¿Por qué? Porque es muy fácil pensar en lugares en los que estuvimos en el pasado. Así es. Y algo maravilloso también, que yo creo que es una de las grandes ventajas del Palacio Mental, es que puede favorecer el Active Recall. ¿Cómo? Depositando el conocimiento en esta casa de tu imaginación. O sea, es de tu imaginación porque la estás imaginando, pero insisto en que tiene que ser una casa conocida. ¿Y por qué es tan útil también imaginar una casa conocida? ¿Se acuerdan que les decía al principio que el conocimiento es como carreteras interconectadas? Es que cuando tú conectas con lo que sea, aunque en principio parezca no tener sentido, es más probable que te acuerdes. De hecho, a veces esta puede ser también como una intuición extraña, como, pero momento, ¿por qué tengo que reconectar con algo adicional? Si yo quiero aprender solo lo esencial, ¿por qué tengo que aprender más cosas como una casa?
porque tengo que imaginar una casa. Y es porque estás conectando. Y no solo conectando, estás conectando algo que recuerdas muy bien, porque tenemos muy buena memoria espacial de fábrica. Y cuando conectas con eso conocido, para tu cerebro es mucho más fácil predecir. ¿Vale? Esa es la palabra clave un poco acá, predecir. De nuevo, lo vamos a ver con un ejemplo y ustedes van a participar y me van a ir escribiendo en el chat y se van a dar cuenta que van a recordar muy bien lo que vamos a ver entonces a continuación. Acá les voy a pedir que piensen en la última casa en la que estuvieron y que no conocían. Repito, si fuiste a la oficina de alguien y no la conocías, piensa en ese lugar. Digo casa, puede ser una construcción, puede ser quizás otra universidad a la que entraste, pero igual universidad es muy amplio. Ojalá que sea una construcción más contenida, de nuevo, como una casa, un depto o una oficina, ¿vale? Lo que sea, que se cumpla la condición de que no hayas estado ahí antes. Si no recuerdas un lugar en el que no hayas estado antes, no importa. Simplemente piensa en la última casa en la que estuviste y que ojalá no sea la tuya. De nuevo, puede ser la casa de tu pareja, o puede ser la casa de tu suegro, o puede ser la casa de quien sea, ¿vale? Pero idealmente que no sea la tuya. La tuya sirve, pero es muy obvio que sea la tuya, ¿vale? Por eso queremos hacer el ejercicio un poco menos obvio. Bien, y ahora que pensaste en esa casa, vamos a hacer un ejercicio, yo los voy a acompañar, voy a estar pensando también. Quiero que piensen en esa casa y que te sitúes tal y como si estuvieras ahí, pero en tu imaginación, ¿vale? Y que te preguntes, cierra los ojos de ser posible, ¿vale? Cierra los ojos y piensa, ¿esto es un edificio o es una casa? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la calle? ¿Estoy frente a un edificio, a un hall de un edificio o algo así? Quiero que cruces la puerta de entrada ahora, de ese depto o de esa casa o lo que sea. Quiero que digas, ¿qué hay ahí? ¿Había un pasillo? Quizás viste un espejo en un lugar o viste una ventana que te llamó la atención. ¿Cómo era ese pasillo? No importan tanto los detalles, simplemente que describas qué había ahí. Quizás llegaba al comedor, usabas el comedor, o que llegabas al living. Quizás entraste a la izquierda a una cocina, te serviste un vaso con agua, quizás viste una lavadora al fondo, o te llamó la atención que había un claro de luz y daba un patio de luces, lo que sea. Quizás entraste a alguna habitación, quizás entraste al baño también y puedes describirlo, ¿cierto? Ah, sí, el baño, la tina estaba al fondo y el lavamanos estaba a la derecha. Quiero que describas entonces tal y como si estuvieras ahí, estructuralmente. Bien, no importan tanto los detalles, que es lo mismo que les dije en un principio, no importa mucho si era roja la casa, si era azul, si era blanca. Si te acuerdas, genial, por si acaso, genial. Pero de nuevo, insisto, esto no es tan importante. Lo más importante es ser capaces de navegar visoespacialmente este lugar. Bien, perfecto. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio y quiero que elijas 9 estaciones de este lugar que acabas de imaginar. Y mientras tú eliges esas 9 estaciones, acá puedes escribirlas en un papel si quieres o en tu celular rápidamente, así como que no sean perfectas. Estaciones habituales son la puerta de entrada, después el pasillo de entrada, como obvio, ¿no? Después, si da el comedor, elige la mesa del comedor como una entrada, quizás un recodo, es decir, como una esquina de la casa también sirve como estación, son lugares que llaman la atención, la entrada de una escalera, el principio de una escalera, el final de una escalera también, porque es lo suficientemente distinto como sensación que nos produce. Todo eso sirve como estaciones, ¿bien? Quiero que elijas 9 rápidamente y yo te voy a ir acompañando, voy a hacer este mismo ejercicio que tú, y quiero que elijas entonces las siguientes asociaciones mentales. Acá está lo prometido es deuda. Estas son asociaciones mentales que vamos a estar depositando ahí, ¿vale? Que es una asociación mental, es una relación personal que yo voy a compartir en este caso con ustedes, para que se acuerden entonces de ciertas ideas. Pero síganme por ahora, créanme simplemente. Y yo voy a ir depositando también en una estación personal que voy a armar en la cabeza. Y, ok, lo primero que tenemos, estación número 1, en mi caso, usa la tuya, si quieres puedes usar mi mismo circuito, pero te voy a ir diciendo cómo lo voy a hacer yo. En la primera entrada, en la puerta de entrada de esto, yo veo una cadena, entonces, que está colgando del pomo de la puerta. Bien, entonces cierro los ojos y hago el esfuerzo de recordar. Estoy en la entrada y extrañamente me encuentro con una cadena, como así, cadena, literalmente una cadena que está colgando ahí de la puerta. Y digo, qué extraño, que hay una cadena acá. ¿Quién habría puesto una cadena? Puede ser una cadena, ¿cierto? Como de un barco, como de un ancla quizás. Hay una cadena. Abro la puerta y quizás resuenan las cadenas y lo primero con lo que me encuentro, así en la entrada, esta es la segunda estación, es con un alien, ¿vale? Qué raro, hay un alien acá frente a mí.
puede ser un alien de una película. La idea es que a ti te recuerde un alien. Y es rarísimo abrir la puerta y encontrarse con un alien. De hecho, es deseable que sea raro porque tu cerebro recuerda mejor las cosas raras. Esto también es una técnica de memorización fundamental. Y quizás este alien, la tercera estación, sería como la mano de este alien. Simplemente estamos usando, ahí ese es un truquito que pueden hacer, usar algo de la asociación como estación. Sí que después poner el reloj abajo, pero quiero que lo imagines en esta tercera estación, que puede ser abajo del alien, a un lado, o en su mano, un reloj despertador, y que está como chirriando, ¿cierto? Haciendo este ruido característico de reloj. Entonces, como que el alien estuviera como con un sentido de urgencia, ¿no? Diciéndote, oye, reloj, hay un reloj acá, hay un reloj acá. Y tú dices, wow, está como en un apuro este alien, voy a pasarlo de largo simplemente. Y lo siguiente con lo que me encuentro en la cuarta estación que es como al final del pasillo de entrada, es con una nube. Yo veo una nube blanca que pasa acá y, y siento esa nube, quizás me da una sensación de frío y veo una nube y también me pregunto, qué extraño ver una nube blanca dentro de una casa si las nubes están afuera en el cielo. Pero da igual, veo la nube que va hacia la derecha, sigue, y yo miro hacia allá y me encuentro con la mesa del comedor. Y lo primero que veo en la mesa del comedor es un banquete. Para simplificar esa asociación mental, la idea del banquete que les propongo es que imaginen, por ejemplo, este típico como pavo de Navidad recién cocido como al horno, o recién horneado, recién cocinado al horno, para imaginar un estereotipo del banquete, aunque si quieres puedes imaginar lo que tú quieras como idea de banquete, pero yo imagino eso. Entonces un pavo al horno que es la idea de un banquete, es de lo que me quiero acordar. Y veo entonces hacia la derecha la cabecera, es decir, en la silla principal del comedor, una almohada apoyada. Esa es la sexta estación. Y digo, wow, porque hay una almohada, quizás ahí alguien se iba a sentar, quizás es para alzar a alguien que se quería sentar, es decir, me estoy preguntando por qué están las cosas ahí. No importa. Sigo a la siguiente estación, que es la séptima estación, y veo en la poltrona, una poltrona, ¿cierto? Es como un sillón individual, veo que está ahí Miss Simpatía, no sé si se acuerdan de esa película, que con Sandra Bullock, ¿cierto? Y está Miss Simpatía, quizás como con su, porque era una detective que usaba unas pistolas, no sé si la vieron. Está mi simpatía ahí, quizás como que me apunta con el arma, y yo digo, wow, wow, no, no pasa nada, y no sé por qué está ahí, ¿cierto? Y después sigo de largo hacia el sillón, que sería lo último de la estación, porque esto es un comedor living, que están conectados, y en el sillón que está al fondo, veo en el brazo a la izquierda del sillón un colibrí revoloteando de un lugar a otro, y quizás está picoteando el brazo del sillón. Bien, y de ese colibrí entonces quizás incluso vuela hacia el centro del sillón, a mi novena estación, el centro del sillón sería mi novena estación, y ahí veo una flecha de madera que está apuntando al este. Nada más, una flecha de madera que está apuntando al este. Bien, hacemos un recorrido nuevamente. Dijimos que en la puerta de entrada estaba la cadena, yo abría la puerta y veía al alien, ¿cierto? Con el reloj, pasaba el alien con el reloj y veía la nube pasando, me daba una sensación de frío y quedaba a la mesa del comedor donde veía el banquete, quizás en la cabecera entonces, en la sexta estación, veía una almohada, después en la poltrona o sillón, ¿cierto? Veía a mi simpatía de pie, después me iba al sofá al final, estoy hablando ahora del largo, no del individual, y en el brazo de la izquierda de ese sofá veía un colibrí revoloteando de un lugar a otro que volaba a la novena estación, que es al centro del sofá, donde había una flecha de madera apuntando al este. Bien, y acá se pone entretenido. Quiero que ustedes me ayuden entonces, ya que no tenemos las pistas, y que lo vayan escribiendo en el chat. Yo les voy a ir diciendo, yo sé perfectamente lo que viene, pero quiero que lo escriban ustedes. ¿Qué había en la primera estación? Abriendo la puerta. Perfecto. Y cuando yo abría la puerta y sentía esa cadena, ¿cierto? Que sonaba y emitía un ruido, ¿qué era lo segundo con lo que me encontraba a la segunda estación? Excelente. Ahí yo veo que las personas estaban dejando escrito. Voy a dejar escrito antes de apretar Enter. Y el alien sostenía algo. ¿Qué era? O estaba junto a él. Excelente, era un reloj despertador, pero un sentido de urgencia. Y después, cuando cruzábamos al alien, ¿qué veíamos? Exacto. Una nube que nos da una sensación de frío. Es una nube blanca. Súper importante la idea de la nube blanca. Es una nube blanca. Y la nube seguía y yo miraba a la derecha y me encontraba con algo a la derecha. ¿Qué había ahí encima de la mesa? Un banquete excelente. Tu propio banquete, lo que tú hayas imaginado, es un banquete. Miren lo que está pasando. Estamos recordando listados de conceptos sin ningún esfuerzo porque estamos encadenando, ¿vale? Esto es el método Loki. Están haciendo un palacio mental. Y del banquete yo me iba a la silla de la cabecera y había algo en esa silla. ¿Recuerdan? Excelente, era una almohada, ¿cierto? La almohada que es la idea del sueño. ¿Bien?
Bien, la almohada. Después, en la poltrona, o este sillón individual, había alguien de pie ahí. ¿Quién estaba ahí? Bien, mi simpatía. Ahí, exacto, es mi simpatía. El colibrí venía después, justo después. Es mi simpatía. Bueno, ya hice el spoiler porque lo escribieron ahí, ¿no? Pero en la octava estación, entonces, en el brazo de la izquierda del sofá, había algo revoloteando de un lado a otro. Excelente, el colibrí. Y ya pueden escribir entonces la novena y última estación. ¿Qué había ahí, al medio del sofá? Una flecha al este. Súper importante que esté apuntando al este. Y eso simplemente porque hay un juego de palabras que les voy a mostrar a continuación. Continuamos. Es que esto que acaban de memorizar ustedes son las 9 ideas principales de uno de los discursos más importantes de la historia, que es el discurso que dio Martin Luther King a propósito del racismo, cuando quería como combatir con él frente a la audiencia. Si pudiéramos resumirlo en 9 ideas, que fue lo que hice yo, están esas 9 ideas principales, y de hecho esas 9 ideas representan lo siguiente, son asociaciones mentales de, él comienza hablando su discurso con la idea de la esclavitud, y por eso tú imaginaste una cadena en la entrada de la puerta. Alien, y mira esto, es una palabra, una asociación fonética, es una asociación verbal para acordarte de la palabra derechos inalienables, porque es muy difícil imaginar la idea de los derechos inalienables. Pero si tú imaginas en segundo lugar, cuando estés dando un discurso en público, estés haciendo una presentación o estés haciendo una evaluación y te acuerdas de que tenías que hablar de algo con un alien, te vas a acordar inmediatamente que eran los derechos inalienables, que es el segundo tema importante del que habla Martin Luther King en su discurso. Después, el tercera estación es la idea de la urgencia de este reloj despertador que emitía este ruido, y esta es una asociación visual que nos recuerda lo urgente, lo importante, y él dice entonces en tercer párrafo, tercera idea principal de su discurso, es urgente que pongamos acá un cambio porque los derechos son desiguales y necesitamos cambiarlos hoy día. Él hablaba en cuarto lugar, en la cuarta estación nuestra, en la nube representa la idea de lo blanco, y él se dirige al hermano blanco en esos términos, y dice, hermano blanco, te invito a que seas parte de esta lucha, no podemos hacer esta lucha solos, porque es necesario también que nos apoye una mayoría importante para poder cambiar estas leyes entonces injustas. Después de eso, él hablaba sobre que no estaban satisfechos con las soluciones parciales que les había dado el gobierno. Esa es la idea del banquete, no estamos satisfechos. De nuevo, el banquete es la idea, Martin Luther King hablaba sobre que no estamos satisfechos. Por si acaso estas asociaciones son personales, él no se estaba imaginando estas cosas en su cabeza, no lo conocí personalmente, dudo que haya imaginado estas cosas. Esto es para que ustedes se acuerden, un ejercicio de palacio mental con asociaciones. Y acá viene la sexta estación, la almohada, que representa a tengo un sueño. La almohada es la idea del sueño. Y él decía, I have a dream. No sé si se acuerdan, es como típico cuando él dice, I have a dream. Y ahí está, y lo empieza a repetir una y otra vez, y es como la parte más enérgica de su discurso. Tengo un sueño, decía él. Y esa es la idea de la almohada. Entonces, él está memorizando. Yo les estoy enseñando a memorizar ese discurso por ideas. Tenemos que haber leído el discurso primero, obviamente, pero estamos memorizando por ideas. No tienes que memorizar palabra por palabra. No es necesario si dominas las ideas. Bien, eso es lo más importante del método Loki. No es necesario, aunque se puede memorizar palabra por palabra. Lo sé porque yo memoricé un libro y lo recité en vivo y no hubo errores. Sé que se puede, pero les digo de corazón, no es tan necesario. Lo puedes hacer mucho más rápido. La tercera estación, mi simpatía, es una asociación fonética para Mississippi, porque suena igual al principio. Mi simpatía suena igual a Mississippi, que es uno de los estados más conservadores en ese momento, y él decía, vamos a lograr que estas leyes injustas se revoquen incluso en Mississippi, decía él. La octava idea, entonces, él decía, cada colina será bajada, empezaba hablando. Entonces, el colibrí es una asociación fonética para colina. Esto se lo digo desde la experiencia. Tú podrías pensar, ¿por qué no tengo que imaginar entonces una colina en la octava estación? Que podrías hacerlo. Y se lo digo por experiencia, habiendo hecho esto con cientos de personas distintas, con cientos de estudiantes. Normalmente si imaginas algo que no es tan obvio, como imaginas una colina, vas a pensar cuando llegues al momento del discurso, porque estoy viendo una montaña o un cerro, porque la colina, ¿cierto? Se parece como una montaña o un cerro. Entonces, cada cerro, cada montaña, y eso podría ser, no necesariamente, podría ser un problema. Entonces, privilegia en esos casos asociaciones fonéticas. Colibrí suena parecido a colina y es para acordarnos de la idea de que cada colina será bajada, etcétera, etcétera. Y la flecha apuntando al este, lo mismo, es una asociación mental solo para acordarnos de cómo empieza el último párrafo.
Y él dice, este será el día en que todos los niños, como de todos los colores, jugarán juntos, cantarán la misma canción, y empieza así. Pero empieza con, este será el día en que bla, 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 bla. Bien, entonces memorizamos por ideas, no palabra por palabra, acaban de implementar un palacio mental y veía ahí que una gran mayoría entonces recordaba perfectamente las ideas. Eso mismo vas a tener que implementar tú para tus propios desafíos, especialmente cuando tengas que retener como conceptos al pie de la letra, ¿vale? Esto es tan entretenido el palacio mental que de verdad puedes tener muchísimos palacios distintos, poblarlos, yo les digo poblarlo, es decir, poner las asociaciones, tanto como quieras, y ad infinitum. Podrías estar llenando palacios, 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 e igual si haces el camino desde el principio, te vas a acordar de la gran mayoría. Igual depende de cuánto. Si pones 150 asociaciones, 200 por día, que para empezar no te preocupes porque no va a suceder, necesitas más práctica para hacer eso, pero imagínate recordar 200 conceptos de enfermedades en un día. Fantástico, ¿no? Se puede. Yo se lo digo por experiencia, se puede. Pero con 10 para empezar ya es buenísimo, o 9, como el ejemplo de acá, y rápidamente. Lo importante es que decodifiques. ¿Qué significa decodificar en el palacio mental? Significa recordar activamente. Es decir, que si tú tuvieras que memorizar cualquier eh, información para un examen o un discurso, por ejemplo, lo que sea, que decodifiques, es decir, que tú digas, ok, que había al principio la cadena. ¿Qué era la cadena? Ah, la idea de la esclavitud. Ah, tengo que empezar hablando de la esclavitud, porque yo ya leí el texto original, así que voy a decirlo en voz alta, con mis propias palabras, ¿vale? Lo mismo después, pero con materia. Puedes hacerlo perfectamente. ¿Y por qué sé que funciona también entonces esto del método Loki o palacio mental con asociaciones mentales en conjunto, como las que les mostré? Porque esto produce sinergia. Es decir, que un palacio mental, es decir, imaginar un lugar así porque sí, es muy útil, ¿bien? Si tú me depositaras solo ideas, pero cuando le pones asociaciones que forman como historias extravagantes, descabelladas, que también eso lo hace más memorable para el cerebro, entonces se produce sinergia. ¿Qué significa la sinergia? Que el resultado en el fondo es mayor que la suma de sus partes. Entonces, ahí es cuando se produce la maravilla y es de hecho estas dos técnicas en conjunto son la base del atletismo mental. Esto de acá es gente memorizando en campeonatos de memoria y no importa el documental que vean o el libro de memorización que vean o si me preguntan a mí o le preguntan a cualquier persona, a cualquier atleta mental, siempre son palacios mentales y asociaciones el secreto de memorizar rápido y a largo plazo. ¿Vale? Siempre, no es negociable. De nuevo, no es lo mismo que técnica de estudio, que la técnica de estudio favorece la comprensión y esa es, como, es lo ideal. Pero si tienes que retener a largo plazo datos duros, información específica, especialmente para carreras como más memorionas, historia, ciencias, derecho, medicina, todas esas cosas, les recomiendo para algunos conceptos implementar el palacio mental, ¿vale? Especialmente para lo que es importante retener a largo plazo. Bien, y acá, así como un concepto de Java, pero hay palacios reutilizables y no reutilizables, es algo que me preguntan habitualmente, es un universo igual esto de aplicar palacios, les van a surgir preguntas, pero lo más importante es que apliquen, que apliquen y que apliquen y que apliquen y solos se van a dar cuenta de cómo sacarle el jugo a la técnica. Pero básicamente lo que quieres hacer es que si tienes desafíos constantes, por ejemplo, si para una prueba cualquiera quieres acordarte del orden de ciertas etapas lógicas o de un método, ¿cierto? Ah, para un desafío, imagina tu casa, no te calientes la cabeza. Imagina tu casa y voy a poner esto en la entrada de mi casa, esto, tengo la prueba en 10 minutos, me quiero acordar del orden y hazlo tal y como lo hicimos recién, te prometo que te vas a acordar del orden, ¿vale? Eso es para desafíos constantes, usa palacios reutilizables, como tu casa. Y un palacio no reutilizable, ¿qué sería? Eh, por ejemplo, si tú estudias medicina y es importante que te sepas todos los huesos del cuerpo humano, ahí usan un palacio no reutilizable que puede ser el que tú quieras, como la casa, por ejemplo, de tu infancia, o la casa de tu abuelo, o la casa de cualquier persona. Incluso puede ser la tuya si no quieres reimaginarla, pero el palacio no reutilizable es aquel sobre el cual no quieres reescribir lo imaginado. Es como un disco duro, es lo mismo que un disco duro de computador, no quieres reescribir lo imaginado. En cambio, si tu casa, estoy inventando que tu casa sea reutilizable, yo tengo como 3 reutilizables, no necesito más. Si quieres reescribir para otra semana e imaginar de nuevo un orden o una lista de cosas, por ejemplo, del supermercado incluso, puedes reimaginar asociaciones en tu casa sin ningún problema, puedes reescribirlo como un disco duro y eso no va a producir ningún cortocircuito, todo bien. Bien. En cambio, si no quieres olvidarte de cosas colosales, es decir, listas de anatomía, ¿cierto? O listas de antibióticos o todos los artículos del Código Civil
o lo que sea, ¿cierto? Si no quieres las tablas o los elementos de la tabla periódica, yo ahí te recomiendo que no sobreescribas, es decir, que elijas palacios específicos, ¿bien? Que no reimagines sobre esos, y esos son los no reutilizables, evidentemente, ¿vale? Bien, perfecto, una tarea entonces, les recomiendo entonces determinar 3 casas o departamentos, 3 construcciones, puede ser oficinas también, que los determines, si quieres escríbelos y los recorras mentalmente. Es súper fácil el ejercicio, ¿vale? Es decir, 3 casas, la casa mía puede ser, después la casa de mi papá, después la casa de quien sea, ¿vale? Y las recorras en la mente. Entonces, vas a darte cuenta que con mucha probabilidad te vas a acordar de toda la casa sin ningún esfuerzo, lo que es maravilloso. Y uno dice, ¿por qué no nos acordamos también de lo que leemos? Me acuerdo de todo, ¿cierto? Esta casa que no es importante que recuerde, pero tu cerebro lo recuerda y eso es muy útil porque puedes usarlo para anclar. Todo lo que puedas usar para anclar conocimiento es más probable que lo recuerdes. Por eso el palacio mental funciona también. Bien, no importan los adornos, los detalles, si te acuerdas de ellos, genial, pero no son una limitante en ningún caso. En resumen, usa el Active Recall como base para estudiar. Hay un montón de técnicas que lo favorecen. De hecho, tú puedes inventar tus propias técnicas de estudio una vez que entiendas que recordar activamente es lo más importante. Puedes incluso grabarte con un celular e imaginarte que le estás explicando a una audiencia imaginaria. Eh, y después el palacio mental es para la retención a largo plazo. ¿Bien? Perfecto. Chao, que les vaya muy bien. La gente ya se está despidiendo ahí. Perfecto. Y hasta acá llega entonces. Ya saben, pueden seguirme en las redes sociales. Me pueden pedir la diapositiva o pueden pedir la grabación ahí a la persona que se las está compartiendo, pero también pueden ver más conocimientos sobre memoria a largo plazo, desafíos colosales de memorización en @mdememoria. Mi Instagram es como donde más comparto cosas, pero en mi TikTok igual, en Facebook también algunas cosas, pero el Instagram es donde más comparto, o pueden ver contenido gratuito en mi blog, mdememoria.com/blog. Bien, no sé si alcanzan a hacer una ronda de preguntas. Si alcanzamos, alguien que quiera, que haya quedado con alguna pregunta, que quiera hacer sus preguntas, voy a escribir el Instagram por acá abajo. Arroba, mdmemoria. Ahí está. Ese es. Bien. ¿Alguien que quiera escribir alguna pregunta? ¿Podemos dar unos 5 minutos de preguntas? No sé cómo andan de tiempo. Javier, esa es una pregunta. ¿Cómo leo? ¿En qué sentido? Como de pie, sentado, de noche, de día, estudiando, no estudiando en paralelo, como cosas así. Vale, ambiente, perfecto. La lectura siempre ojalá que favorezca la comprensión, sí, el ambiente ojalá es correctamente que te aísles, esto es para favorecer la concentración, pero básicamente cuando lees tienes que cuidar tu concentración porque es la puerta de entrada del conocimiento y hay varias formas de lograr esto. Lo más importante es que elimines las distracciones del ambiente, saques tu celular, ojalá del lugar donde estés leyendo. Es el peor distractor que puedes tener es el celular, de hecho. Yo uso cancelación de ruido, como estos audífonos que estoy usando ahora, porque si no, de hecho, yo me voy a Júpiter. Si me escucho un camión hacia afuera, me fui a otro planeta. Me distraigo muy fácil. Entonces, lo ideal es, primero, eliminar esas distracciones. Y si puedes leer en bibliotecas o lugares más tranquilos, mucho mejor. Un tip también para leer, evita leer mucho rato así, ¿vale? Lo obvio es leer así, pero trata de hacerlo así, de repente ir poniéndote de pie. O incluso si puedes, bueno, si te echas en un sillón está bien, pero trata de leer más así, porque esto favorece la oxigenación al cerebro, ¿vale? Es súper importante estar respirando correctamente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es muy importante estar leyendo como erguidos, ¿vale? Eso principalmente. Entonces, eliminar las distracciones y leer erguidos, leer con un vaso con agua. Yo siempre leo con agua, siempre, siempre, siempre con agua, ¿vale? Esto tiene que ver con estar leyendo activamente. En general, tú quieres hacer que tu estudio sea más activo, ¿vale? El TDAH, sí. De hecho, es particularmente útil por el TDAH. Un tip ahí para favorecer la concentración, también a propósito de Javiera y lo que dice Caterina,
Yo uso unos AirPods, pero no tienen que ser tan sofisticados. Puede ser hoy día casi todos los audífonos inalámbricos, tienes que preguntar si tienen tecnología con cancelación de ruido. La voy a explicar rápidamente. Cancelación de ruido no es sinónimo de una cosa muy grande o que sea como un tapón. No tiene nada que ver con que sea un tapón. Lo que hace la cancelación de ruido es hacer uso de un principio de la física y en particular de una propiedad del sonido, y es que las ondas de sonido responden o cuentan con una propiedad que se llama la superposición. Si un sonido es así, y si yo le envío en desfase otra que sea equivalente en amplitud, ¿cierto? En desfase, de manera que las corte, estoy superponiendo dos ondas de sonido. Lo que hace la cancelación de ruido es inventarte la onda opuesta, para que literalmente genere silencio. Entonces, como que detecta, escucha lo que hay fuera, y te inventa la onda opuesta para generar una sensación de sonido. No es perfecto, porque al final es un audífono, es una tecnología de la NASA, ¿cierto? Pero es muy bueno. Así que cualquier audífono, lo voy a escribir aquí, cualquier audífono con tecnología cancelación de ruido. Cancelación de ruido. Pues hay de todas formas y colores, por eso te digo. Desde lo más básico puede funcionar. Bien. Sí recomiendo resumir para memorizar conceptos absolutamente siempre que recuerdes activamente. Es decir, lee y resume después con tus palabras. Si se te olvida, vuelve a estudiar. Pero trata de no ir como resumiendo, copiando, porque eso es pura memoria sensorial y queremos involucrar a la memoria de trabajo. Bien, y acá me preguntaba entonces Matías Arriba, vale, ¿cómo lo hago para hacer desafíos colosales de memoria si las casas que conozco son limitadas? Excelente pregunta. De hecho, esa es una pregunta de las habituales. Yo pensé lo mismo, que no iba a poder hasta que me puse la meta y dije, tengo que pensar en casas, no importa. Yo, en general, te puedo hablar de mi experiencia, no conozco mucha gente, soy una persona como más huraña, me gusta estar como, eh, sí, tengo amigos y todo, pero de verdad no soy de tantos amigos. De modo que, claro, mis casas eran súper limitadas, pero empecé la casa, después decía, de mi pareja, de su papá. Después dije la casa de mis abuelos cuando éramos chicos. No la visitaba hace 20 años, pero dije, voy a acordarme de la casa de mis abuelos, aunque haya estado una vez. Usé esa, porque es la sensación de estar en esa casa lo que te sirve. Después usé casas de amigos, también de chicos del colegio, aunque haya ido 10 veces ya era suficiente para acordarme. Después la casa en la que íbamos a la playa con mi familia, en el Tao, y era siempre la misma casa, siempre nos fuimos al mismo lugar. Después y así empecé el camino al supermercado, y ahí tengo una sexta, incluso en el camino era una estación y el supermercado era otro, especialmente el supermercado al que iba en la infancia. Y ahí ya tengo 7. ¿Te fijas? Con 7 ya puedes hacer un desafío colosal. De hecho, como con 2 o 3 ya puedes hacer un desafío colosal. Lo importante es que aprendas después a elegir estaciones adecuadas. Estaciones adecuadas basta con que las que vimos en el ejemplo. La puerta de entrada, el hall, la esquinita, después arriba de la mesa. Yo normalmente las mesas, por ejemplo, aprovecho a hacerlas como 2 estaciones. A la izquierda de la mesa, a la derecha de la mesa, e incluso a veces una tercera estación abajo de la mesa. Y ahí ya tengo 3. Después la silla de cabecera. A veces uso la silla de la izquierda y la silla de la derecha también porque es lo suficientemente distinto para el cerebro. Los sillones lo mismo, uso la izquierda, uso al centro, uso a la derecha, a veces abajo del sillón, y así con que tú te hagas unas 50 estaciones por casa, uf, ya puedes hacer maravillas. Pero hay algo mucho más importante, y es que también hay un método de la cadena. Si recuerdas, Matías, lo que hicimos con el alien y el reloj, usamos básicamente una estación, usamos una como subtercera estación, por decir que era el reloj en la mano del alien, pero en verdad eso en rigor es una sola estación. Y hay formas, que es lo que hice yo con el número pi, que yo por estación no ponía un número. Sería una locura. 20.000 estaciones es mucho. En cambio, por estación yo ponía 20 números. Entonces, como memorizaba esos números, me creé un sistema que se llama alfanumérico, que también lo enseño por si a alguien le interesara, pero lo tengo en mis redes sociales, ¿vale? El sistema alfanumérico. Entonces, sí, todos tenemos casas limitadas, pero cuando haces el esfuerzo, con mucha probabilidad has estado en más de 15 casas en tu vida, o oficinas, en tu vida, insisto. Obviamente es muy probable que hayas estado más de 15, pero digo como que te puedes acordar. En general, cuando haces el esfuerzo de ir acordándote, quizás hay algún compañero de la U, aunque hayas ido un par de veces nomás a la casa, todo eso sirve, ¿vale? Perfecto. Y alguien más preguntaba entonces si recomiendo estudiar escuchando música. Depende de la persona. Esa es la regla de oro con la música. Tú puedes estudiar con música. Si tú sientes que te distrae, corta la música. Si sientes que te ayuda, deja la música. ¿Por qué? Porque la evidencia, de hecho, los resultados de los estudios son mixtos. Y tiene mucho sentido que sean mixtos. Porque la música puede ayudar por un
de hecho, porque puede ayudarte a enfocar los estímulos de tu memoria de trabajo, que tiene recursos limitados, te puede ayudar a enfocarlos en la actividad en cuestión, que es la actividad de estudio. Pero, por ejemplo, si una canción te produce una sensación muy personal o te recuerda como a alguna persona del pasado con la que tuviste un historial importante, obvio que te va a distraer la música. Es que el cerebro hace esas cosas, relaciona constantemente. Entonces, si tú escuchas incluso un tipo de música que te recuerda a carretear, por ejemplo, y te dan ganas de irte a carretear, también te podría distraer. Al contrario, hay gente que se pone muy contenta estudiando con música como prendida, ¿cierto? O alegre. Genial, porque les puede ayudar a estudiar. Entonces, la regla de oro es, si la música te ayuda a concentrarte, úsala, y si no te ayuda, descártala, ¿vale? Porque los resultados son mixtos. Exacto. Yo, similar a como dice María ahí, si la música cantan, duro 10 minutos como para aprenderme de repente un rato, ¿vale? En la mañana, especialmente cuando estoy más lento, pero especialmente cuando transcurre la tarde voy poniendo música un poco más orquestada, que se llama música ambiental. Eso ayuda un montón. Ahora, si quieren algo más genérico, como que ayuda en general, más allá de los resultados mixtos, es el ruido blanco. El ruido blanco ayuda también estadísticamente a más personas que solo escuchar música porque son más verdadero o falso, pero el ruido blanco en general ayuda más, que de hecho se usa para hacer dormir a los bebés también. Tiene mucho sentido porque ayuda a enfocar tu atención en una actividad, en una misma actividad, el ruido blanco. O los tonos binaurales, tengo un artículo, porque les podría hablar horas de los tonos binaurales, porque hay apps, hay en YouTube tonos binaurales, hay en Spotify tonos binaurales, y explico acá, les voy a compartir para los que quieren leer el artículo, ahí lo compartí por el chat, cómo usar tonos binaurales, porque da para, se los explico acá, una lectura de 10 minutos, no es más que eso, una lectura de 10 minutos, y los tonos binaurales se han relacionado con mejoras en la concentración, hay hartos estudios, eso. Qué bueno, Caterina, que escuches eso, para personas con TDAH, entonces, muy buenos. Javier, la última pregunta, que es, por favor. Mm. Hola Manuel, ahora sí, ahora estoy con Hola, audífonos. qué bueno, qué bueno. Manuel, yo te sigo por Instagram Ujú, y bueno, dentro de los videos que has subido, había visto de que, bueno, aparte de tu vida laboral, ujú, te levantabas, ponte tú a las 4 de la mañana a entrenar sí, para tus desafíos. Mi ujú, pregunta es la siguiente, ¿tú cómo lo hacías? ¿Despertabas, ponte tú, no sé, te lavabas la cara, tomabas algún café y te ponías al tiro como de forma activa a las tareas intelectuales? ¿O ponte sí, tú, decías, ya voy a adelantar ciertas cosas que son ujú. menos demandantes intelectualmente, mientras estoy como entre comillas despertando, y luego te Excelente ponías a las pregunta. tareas intelectuales? Mira, yo creo que, especialmente las personas que comunicamos por internet, eh, yo creo que a veces como que le dan un poco de color a sus rutinas de mañana, como no, yo todas las semanas, todos los días, de lunes a viernes hago lo mismo, creo que es falso, ¿vale? No creo que sea tan así. Eso es lo primero. Y por lo mismo creo que es una excelente pregunta, porque la idea es hacerlo ideal. Y aparte hay muchas recomendaciones, por ejemplo, no tomes café hasta las como 10 u 11 de la tarde, perdón, de la mañana, porque efectivamente puede interferir con tus ciclos circadianos. Pero yo, para mí es mucho más valioso levantarme a las 4, 4 y media. Hoy día empecé como a las 5 y media, por ejemplo. No empecé a las 4, porque estoy preparando un nuevo desafío. Necesito levantarme temprano, especialmente porque tengo un bebé. Es súper importante porque si no, no tengo otros espacios en el día. Eh, y me hice el café. Lo primero que me hice en la mañana fue el café, y un café grande. Aunque interfiera en mis ciclos circadianos, porque estoy haciendo otras cosas para regular mis ciclos circadianos, como meditar y hacer actividad física. Y al final esas otras cosas, en general, pueden como ayudarte igual a poder hacer esas otras cosas desaconsejadas, como beber un café a primera hora de la mañana. De nuevo, si a ti te pone muy raro el café en la mañana, no lo hagas. Pero lo que yo hago entonces efectivamente es lavarme la cara, un vaso con agua siempre, lo primero, vaso con agua, así entero, frío, bien frío, pum, lo primero, no me visto inmediatamente en el día, puedo memorizar con pijama, con lo que tenga puesto, y me pongo a memorizar a los 10 15 minutos, ya estoy memorizando, así, ¡pam!, de una. No hago tanta rutina de, hay gente que dice que medita 30 minutos, como te digo, que hace como unas planchas 15 minutos más, y al final se te fue la mañana. A mí no sirve, a veces lo intenté, me era mucho más útil, después de descartar todo, empezar a trabajar de una. A los 10 15 minutos después de hacerme el café, ya estoy trabajando, aunque sea a las 4 aunque sea a las 5, ¿vale? Eh, y sí, al principio vas a ir un poco más lento, pero tienes que hacerte la costumbre. La primera mañana que lo hagas, después de muchos días sin hacerlo, es probable que vayas mucho más lento. Y está bien, porque tu cerebro todavía se está adecuando a eso. No hay nada malo si vas un poco más lento el primer día. Eh, pero la norma es que cuando ya lo hagas con frecuencia, va a ser un hábito, va a ser muy fácil levantarte, mojarte la, va a ser como que va a estar automatizado.
De hecho, la regla de tu cerebro es que los hábitos son como memorias, por si acaso. Tú eres lo que haces repetidamente, lo mismo que la memoria, eres lo que recuerdas repetidamente, con los hábitos es lo mismo, cuanto más lo hagas, más automatizado va a estar, más fácil va a ser de hacer, si te levantas más veces temprano, después va a ser muy fácil realizarlo, ¿bien? Y bueno, música relajada, no puedo escuchar a primera hora de la mañana porque necesito la música porque me da más, no sueño, pero ando más lento. De hecho, no me da sueño por cuando ya me levanté, pero sí ando más lento. Entonces, empiezo con los binaurales enseguida. A primera hora de la mañana, binaurales, porque tengo que poner a tono mi concentración y, de nuevo, para no perjudicar mi calidad del sueño en la noche, procuro moverme siempre mucho durante el día. Si algún día por algún motivo no puedo hacer deporte, que igual es la mitad de la semana, no puedo por a veces motivos, trato de moverme, de caminar, de memorizar caminando, de estar en el patio caminando, de hacer otras cosas, pero no de estar tan pasivo, ¿vale? Porque eso es malo en general. No sé si queda más o menos claro, Javier. Sí, queda muy claro. También me Buenísimo. levanto muy temprano, pero trato de hacer otras cosas, como cocinar en la mañana, pero tenía esa duda, así que quizás Claro. era mejor ponerme a leer, ponte tú, a primera hora. Ajá. Depende también mucho en verdad de tu rutina, obvio, porque si necesitáis hacerte comida o almuerzo, sí, quizás es buena idea cocinar a primera hora, quizás no es mala idea. Pero yo lo dejaría lista si tuviera que cocinar en la noche, por ejemplo. Pero de nuevo, depende mucho de tus rutinas y todo eso. Depende de de un millón de cosas. Sí, Yo, clarísimo. bien. Muchas gracias. Bueno, ya. Yo también estoy en mi tiempo, tengo que ir andando ya, pero me encanta responder estas preguntas, me encanta que se hayan conectado. Muchas gracias por aprender el Palacio Mental. Si quieren unirse a esto del atletismo mental, bienvenidos. Es súper entretenido cuando te das cuenta que puedes como memorizar un millón de cosas. Y yo les recomiendo empezar a memorizar con cosas que les gusten y que le den nomás con el Palacio Mental. Como les decía, lo más importante del Palacio Mental es que, además de usar el Palacio propiamente tal, es que lo recuerden activamente mientras vas caminando, mientras lavas la loza, mientras cuelgas la ropa, como en actividades cotidianas, ¿vale? Ahí puedes sacarle como el máximo provecho. Les dejo un abrazo grande, que les vaya muy bien y ya saben, me pueden escribir también en las redes sociales. Muchas gracias Nelson, Nicolás, Eduardo, Alex, que están escribiendo ahí. María también, que te vaya muy bien. Muchas gracias y saludos.